Muy buenas tardes, queridos hermanas y hermanos. La celebración eucarística de esta tarde vamos a ofrecerla en acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen María por la protección de 7 hijos. En acción de gracias a Jesús. Acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de las Mercedes por la liberación y protección de Michael Rodríguez Matías. En acción de gracias al Divino Niño y a Jesús de la Misericordia por la liberación física y espiritual de la familia Molina de Jesús, especialmente Rosalía y Oliva. A San José, San Judas Tadeo y Santa Rita por la liberación de la niña Yaslin Santos. Al gran poder de Dios, a la Virgen María y a San Miguel por la protección de Isabel de la Cruz, Rosana Liriano, Elizabeth Liriano, Mercedes Liriano, Sandra Liriano, Claribel Liriano y Ambrosio Liriano. A Jesús sacramentado y a la Virgen María por la protección de 7 hijos de una madre. Al gran poder de Dios y a la Virgen de la Alta Gracia por la liberación de la familia García, por la liberación y protección de la familia Hinojosa Blanco, por la liberación de la familia Molina Paula, a San Pedro, San José y a la Virgen de las Mercedes por la liberación de Michael Rodríguez, a la Santísima Trinidad por la protección y liberación de la familia Jesús Martínez, a Jesús sacramentado por la salud de Ismael de Jesús Alejo, a la Santísima Trinidad, a San José por la sanación y liberación de la familia Santos Jiménez y su descendencia, por la sanación de Isabel de la Cruz, por la sanación de Emily Paredes Mata, por la salud de Ramón Bonifacio y Delfonso, por la salud de Jimena Gómez Colín, a Jesús de la Misericordia y a la Santísima Virgen María, por la salud de Marisa Vargas, por la salud de Emilio Castillo Martínez, por la salud de Francisco Cruz, por la salud de Ramón Bonilla Inocencio, por la salud de Arelis Bondier, por la salud de la familia Molina Paula, a la Virgen de Lourdes y a Jesús sacramentado por la salud de Inocencia Ramos Vallejo. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Antonio Olivares Roja Tony en su 6º día de novenario, por todos los familiares que han muerto de la familia Molina de Jesús, Cervantes Rafael Santos Jiménez, Jonathan Ranfiel Jiménez Reynoso, Manuel de Moya, Ofelia Rosado, Elpidia Francisco Rafael y Ramona Martínez, Altagracia Camilo, Julio Abreu, Osvaldo Pimentel, Jorge Luis Javier, Cástulo Morales, Blanca Gómez, José Polanco Santos, Jenier Tejada, Jacob Tejada Mora, Juan Polanco, Rafael Antonio Negrín Tilito, Miguel Ángel de la Cruz de León, Jesús Armonó, Emil Suárez, Nabil Piña, Camil Rodríguez, por todas las almas del purgatorio, Chanel Paredes, Fiordalisa del Carmen García, Zunilda Rafael García, Irolvis Altagracia Monegro, Tomás Águido, Pablo y Bautista Salazar, Fidel Hernández, Harlin Betance, Augusto Vargas, Genara Martínez, Aquilino Cuello, Luz Morel, Ángel María Holguín en su 1er año de fallecido, Andrés Holguín en su 6º año de fallecida, Nereida Mena, Reyes Terreros Rodríguez, Dulce María Rodríguez, Estebanía Pérez, Juana Ortega, Rosa María Ortega, Ramón Antonio Mercado, Jesús María Justo,
por las almas de los niños abortados, Carlito de la Cruz en su primer año de fallecido, Aurelio Roque, Antonia Esteves, Reini Figueroa Rodríguez en su tercer mes de fallecido, Carmen Guzmán Núñez en su cuarto mes de fallecido, Pedro Pascual La Antigua Faña en su cuarto mes de fallecida, Mercedes Jiménez Almanzar Doñachea en su 15 año de fallecida, Víctor Manuel Matos en su primer año de fallecida. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie y con el canto vamos a recibir a quien preside y ministro que le acompaña. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo:
Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y lo despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. A escuchar bellas palabras y anhelos y vida. Que el Evangelio nos digas que aceptando al hermano es como acercarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos indica el camino con sus lindas palabras para todos salvar. Aleluya, aleluya, porque acertando al hermano es como acertarte a ti. Aleluya, aleluya, con sus lindas palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo lo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos celebrando el miércoles de la cuarta semana del tiempo pascual. Recuerden que estamos preparándonos para la gran solemnidad
de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, tenemos a disposición 50 días para celebrar la resurrección de Jesús y para prepararnos a la venida de su Espíritu Santo, cumpliendo así la gran promesa que Jesús nos hizo. Conviene que yo me vaya para enviarles entonces al Paráclito, al Consolador, al Defensor. Y es por esto que nosotros en todo este tiempo leemos en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque vemos que efectivamente es la acción del Espíritu Santo que va realizando todo ese acto de evangelización de los apóstoles. Es a través del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles tiene como principal actor, protagonista al Espíritu Santo. Y los apóstoles, guiados por ese Espíritu, es que se sienten animados a anunciar valientemente la resurrección de Jesús. Nos dice hoy precisamente los Hechos de los Apóstoles que hemos leído en el capítulo 12, nos ha enseñado cómo las comunidades van creciendo, obviamente con gran persecución, con muchas pruebas, pero son esas comunidades cristianas que celebran al resucitado y que se van multiplicando porque van proyectando y van anunciando la buena noticia por todas partes donde se han ido dispersando. Y se han dispersado por la persecución que recibieron en Jerusalén y que en gran medida mucho tuvo que ver Saulo de Tarso, que después él se va a convertir y será entonces el gran evangelizador, el gran misionero que va a anunciar ahora él mismo la resurrección de Jesús. De perseguidor entonces se convierte ahora en el gran apóstol de los gentiles. Y el día de hoy, en este capítulo 12 se nos presenta una iglesia muy viva, una iglesia muy fervorosa, una iglesia rica en carismas, diferente a la primera comunidad cristiana que nos presentaban en Jerusalén. En el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, esta comunidad tiene otras características. Es una comunidad abierta, una comunidad plural, una comunidad que ha acogido también a los paganos. Y por lo tanto vemos entonces a una comunidad muy viva, con muchísimos ministerios. Dice que en aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicara. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos, ¿verdad? A Juan por sobrenombre Marcos. Y el día de hoy entonces se nos relata esta primera misión de Pablo, la primera de 3 grandes misiones que va a emprender San Pablo. En esta primera misión va Bernabé, que había sido una clave importante en la vocación de San Pablo, ¿verdad? Que lo había ayudado en Jerusalén para que los cristianos pudieran acoger a San Pablo, porque al principio no fue fácil que pudieran confiar en Pablo, porque Pablo había sido perseguidor, ¿verdad? Había maltratado muchísimo a los cristianos y por lo tanto no era fácil ahora que los cristianos lo aceptaran. Pero Bernabé va a jugar un papel muy importante porque va a aconsejar a los cristianos que acojan a San Pablo. Pues en esta primera misión, obviamente van muchos, ¿verdad? Pero en esta primera misión va Saulo, va Bernabé y van acompañados. Invitaron en esta ocasión a Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Y van a una misión muy importante, sobre todo a la isla de Chipre, es decir, a una misión pagana. Una misión donde necesitaban grandes maestros, grandes profetas. Nos dice hoy la primera lectura que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Vemos entonces ya cómo la comunidad cristiana está muy bien organizada. De hecho, ¿verdad? Antioquía será ese centro
desde donde van a salir muchísimos misioneros para seguir anunciando la buena noticia. Entonces vemos ya que esta comunidad está organizada obviamente según los ministerios, según los carismas, como lo va a explicar después Pablo en sus cartas, ¿verdad? Algunos serán profetas, otros serán maestros, y así cada uno tendrá su propia misión de acuerdo a los carismas que el Espíritu Santo suscitaba para el crecimiento de la comunidad. Y ahí se menciona el nombre de varios de estos profetas y maestros. Y por otro lado, hace alusión ya a una liturgia bastante bien organizada. Dice, estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban. El culto al Señor se refiere ya a la Eucaristía. La Eucaristía, como la de nosotros, que contiene dos partes. Primero, la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? La reflexión en torno a esa palabra. Dos grandes partes en las que se divide la Eucaristía. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Como lo tenemos también nosotros, ¿verdad? La primera parte, liturgia de la palabra, y después liturgia de la Eucaristía. Pues la comunidad se encontraba entonces, dice, celebrando el culto al Señor y ayunaban, algo muy importante que los cristianos también van a practicar desde el principio, como todas las grandes religiones, el ayuno, sobre todo en los momentos en que hay que discernir para descubrir la voluntad de Dios. Y ellos se encontraban en la celebración, en el culto, en la Eucaristía, y ayunaban. Y en esa ocasión, como estaban en ayuno, que es obviamente una práctica muy importante para abrirse al proceso y a la inspiración del Espíritu Santo, entonces ahí el Espíritu Santo se manifiesta grandemente en ellos y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a que los he llamado. Obviamente que ahí, como dice ya anteriormente, había profetas y maestros, es decir, los profetas que escuchaban directamente este mensaje del Espíritu Santo, y que alguno de esos profetas, ¿verdad?, fue el que sirvió de mediación para que la comunidad entendiera que ahora era el tiempo de permitir que estos misioneros salieran a evangelizar. Que la comunidad, como estaba ya organizada y formada con muchísimos ministerios, pues ahora esta comunidad, que había llegado ya a cierta madurez espiritual, tenía que compartir a esos mismos miembros que estaban muy bien formados, ¿verdad?, para compartirlos para que fueran a misión. Entonces, es decir, Antioquía se va a convertir en un centro de irradiación del Evangelio, ¿verdad?, compartiendo los grandes carismas y talentos que el Espíritu Santo había suscitado, y que entonces ahora era el tiempo de que salieran los misioneros a anunciar la buena noticia. Dice, volvieron a ayunar, volvieron a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Despidieron ya a su primer grupo de misioneros. Eso es algo bien importante, porque toda comunidad que se abre, que comparte lo que tiene, ¿verdad?, hay que dar desde nuestra propia pobreza, decía ya los documentos de Puebla, ¿verdad?, compartir lo que tenemos, incluso también en cuanto a recursos humanos. Eso hace que las comunidades maduren y puedan crecer. En la medida que una iglesia se abre y que comparte con las iglesias más necesitadas, aún el personal humano, en esa medida la comunidad se va proyectando y va madurando, ¿verdad?, va creciendo también en la fe. Y así sucede entonces. La comunidad de Antioquía se va a fortalecer cada vez que va a compartir a sus misioneros. Dice entonces, para enviarlos, hacen ayuno, hacen oración, les imponen las manos, que es propio obviamente del signo de la consagración. En los sacramentos es el signo propio, ¿verdad?, que se va a utilizar para compartir, para transferir el Espíritu Santo a esos hermanos. En el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, se imponen las manos. Dice entonces, con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre, que es donde ellos se van a instalar para esta primera gran misión.
Y ahí se menciona a Juan Marcos, ¿verdad? Que va a ser el otro autor de uno de los evangelios, el evangelio según San Marcos. Es el que están hablando ahora aquí, de ese tal Juan Marcos. Va a ser también el evangelista Marcos, es decir, que es un personaje también muy importante, aunque obviamente, como todas las personas, tenemos nuestras limitaciones. Para Juan Marcos va a ser difícil esta primera misión. Y él, lo vamos a leer más adelante, él se regresa, ¿verdad? Él se regresa por la misión que va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero que Pablo y Bernabé siguen adelante. Para la siguiente misión, otra vez Juan Marcos quiere participar con ellos, pero Saulo dice, no, ya no, porque nos abandonó, ¿verdad? Nos ha abandonado. Como se regresó de la primera misión, entonces ya San Pablo ya no confiaba en Juan Marcos y ya no permitió que los acompañara en la siguiente misión. Pero eso era parte del desarrollo y del crecimiento, porque Juan Marcos tenía también ya entonces su propia vocación, su propia misión, y fue también la de escribir uno de los evangelios. En el Evangelio de San Juan continuamos nosotros con ese gran discurso de Jesús, donde Él se presenta como el enviado del Padre. El que crea en Él, cree en Él que lo envió, en el Padre. El que lo ve a Él, verá también al Padre, que es justamente el que lo había enviado. Y en este capítulo 12 que hemos leído nosotros del Evangelio de San Juan, terminamos toda esa primera parte del Evangelio. El Evangelio de San Juan se divide en dos partes, del capítulo 1 al 12, llamado el libro de los signos, y del capítulo 13 al 20, el libro de la gracia, ¿verdad? Son las dos grandes partes del Evangelio de San Juan, y hoy nos encontramos entonces todavía dentro de ese primer gran bloque del libro de los signos. San Juan entiende como signos los milagros, y aquí entonces Jesús sigue presentándose como lo había hecho hasta este momento, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan bajado del cielo. Pues ahora Jesús se presenta como la luz del mundo. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aquí San Juan retoma otra vez entonces el tema de la luz, que comienza así justamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios. Él era la luz, y la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Y aquí se desarrolla entonces todo el tema de la luz, que tiene que ver con el tema de la fe. La luz, la fe van estrechamente unidos. Y aquí entonces Jesús se manifiesta como la luz. Dice, yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. El que cree pasa de la oscuridad a la luz. Es todo ese tema de la fe, de la luz, del nacimiento, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y Jesús se manifiesta obviamente como esa luz, no una luz que viene a cegarnos, sino es esa luz que permite que nosotros podamos ver en medio de la oscuridad. Es esa luz que viene a iluminar nuestro camino, como lo dice justamente el salmista. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi camino. Entonces Jesús es esa palabra encarnada que es al mismo tiempo la luz, porque la palabra de Dios es esa lámpara que nos va iluminando también nuestro camino. Y entonces inmediatamente Jesús dice, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Por qué razón? Porque las palabras que yo he dicho son las mismas que el Padre a mí me ha confiado. Lo que yo he dicho viene directamente del Padre. Entonces yo no los voy a juzgar. Si no cumplen la palabra de Dios, es la misma palabra que los va a juzgar, porque es una palabra que viene de parte de Dios. No es palabra humana, es la misma palabra de Dios con la que el Padre ha creado todas las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a cumplir esa palabra. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día.
Esa es la palabra que va a juzgarnos, ¿verdad? Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Recordemos que ayer justamente Jesús terminaba con esa frase: el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, lo que Jesús predica, lo que Jesús anuncia, es lo mismo que el Padre ha revelado y lo que el Padre le ha confiado. Y dice Jesús hoy en el Evangelio, es lo que el Padre me ha dicho que yo tengo que anunciar. Jesús mismo es el mensaje, Jesús mismo es la palabra. Como dice la Sagrada Escritura, en el principio Dios nos habló de muchísimas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su propio Hijo. Entonces es su propio Hijo que nos ha traído la misma palabra del Padre. Jesús mismo es la palabra encarnada, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra que es Jesús, es esa palabra directamente del Padre que ha venido a revelarnos, a anunciarnos justamente, ¿verdad? Como la Iglesia lo dice, que el Padre ha revelado absolutamente todo por medio del Hijo. Y en el Hijo entonces el Padre ha dicho la última y definitiva palabra. Por lo tanto, la revelación divina termina con Jesús. Después de Jesús ya no hay revelación, porque es el Hijo que nos ha revelado absolutamente todo el misterio y todo lo que el Padre tenía que decirnos. El Padre nos ha dicho todo de una manera total y contundente con su última palabra, que es la palabra encarnada, que es su propio Hijo, que ha venido a revelarnos al Padre, porque quien ve al Hijo, ve al Padre, lo dice hoy Jesús claramente en el Evangelio, ¿verdad? El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y ahí entramos nosotros entonces en comunión con la Santísima Trinidad. Entre la puerta, Jesús mismo dice, yo soy la puerta para entrar en esa comunión con la Santísima Trinidad es Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús, que es la puerta, y participar entonces en ese misterio divino de la Santísima Trinidad, de entrar en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, pero es justamente a través de Jesús, ¿verdad? Porque quien ve a Jesús, ve al Padre. Que así sea. Nos ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras oraciones por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor. Roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que con mucha fe dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos. Sé
Señor. Pongo en tus manos la pena y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tú, Señor, las cambiarás en alegría y paz. Con el vino y con el pan las has de transformar. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna. 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 Hosanna en el cielo. Hosanna. 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 Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fausto Mejía, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartimos un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi Salvador. Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad. Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi Salvador. Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad. Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi Salvador. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por las vocaciones. Corazón de Jesús, sacerdote santo, te pedimos con el mayor encarecimiento del alma que aumentes de día en día los aspirantes al sacerdocio y que los formes según los designios de tu amante corazón. Solo así conseguiremos sacerdotes santos y pronto en el mundo no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía muchos y santos sacerdotes a tu iglesia. Amén. oremos a nuestro santo patrón, San Martín de Porres. Te ruego que me atiendas y me consueles en mis penas y tribulaciones. Intercede por mí, defiéndeme de peligros y adversidades, protégeme de tristezas y tentaciones, socórreme en mis dolencias y enfermedades, y líbrame de cualquier mal de alma y cuerpo. Amén. Oremos a San José. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles,
Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor, vamos a hacer una presentación de este bebé. Suban, que suban, por favor. Suban para acá. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queremos, Señor, presentarte a este hijo tuyo, Sebastián, juntamente con sus padres, para que tú, Señor, derrames abundantemente tu gracia, tu bendición, tu Espíritu Santo, para que estos padres de este niño puedan realmente conducirlo por el camino del bien, y para que este niño pueda crecer como tú, Señor Jesús, ibas creciendo en sabiduría y gracia delante del Señor. Asístelo, Señor, en todas sus necesidades y no permitas que se separen de ti. Y derrama, Señor, abundantemente tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pasen buena noche. Buenas noches. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios.